Hubo un día que yo abrí una puerta y literalmente lo que dije fue: yo voy a vender esta vaina, yo voy a vender este negocio, yo aquí, uno vive una vez, yo aquí no vengo a pasar un mal momento, ni yo, ni mi socio, ni ella, y esto se acabó. O sea, esto se acabó, yo aquí no quiero estar. Él es Salomón Hakim, cofundador de Lazo, y empezó a emprender a los 19 años con su exnovia. Juntos crearon una de las marcas de accesorios masculinos más reconocidas de Colombia. La relación terminó, pero el negocio no. Hoy siguen siendo socios y cuentan con más de 10 tiendas, presencia en 4 ciudades de Colombia y más de 14 falabelas. Han logrado vender más de 600.000 cinturones, equivalentes a 57 veces la altura del Monte Everest, y cuentan con ventas cercanas a los 3 millones de dólares al año. Esta es una historia de amor, ruptura y visión empresarial. Salo, ¿cómo haces para manejar un negocio tan exitoso con tu exnovia? Amar es querer tanto a alguien así no esté en tu planeta. Cuando tú de verdad quieres a alguien de corazón, quieres lo mejor para esa persona, Miguel. Y cuando tú quieres lo mejor para esa persona y la ves mejor que estando contigo, así te duela en el ego, hiciste una gran tarea. ¿Qué pensás sobre la emocionalidad de los negocios? Los negocios se hacen con la emoción o con la razón. ¿A nosotros qué nos enseñaron? ¿Qué es la razón? Yo estoy totalmente en contra de eso. Los negocios se hacen con la emoción y con la razón. La emoción es la que yo no te puedo demostrar porque no es tangible. En un parpadeo, tú sabes si sí o no. Así de fácil es y así de rápido es. ¿Qué le dirías a alguien que más bien está en proceso de emprender con Sí. su novia o pareja actual? No se pisen las colas. Deja que ella haga ciertas cosas, deja que tú hagas ciertas cosas. Cada uno maneje sus departamentos. Dos, si están en una reunión y empieza a haber un choque, se apaga. Cambio de tema. O sea, simplemente cambiamos de tema, no pasa nada. Listo. Y tres, Salo, ¿cómo haces para manejar un negocio tan exitoso con tu exnovia? no es fácil. Tiene muchísimos procesos, pero quiero empezar diciéndote que uno tiene que ser más grande que los retos. Y así fue como yo empecé hace mucho tiempo. Y yo decía algo y te lo quiero empezar a contar. Y es un día que yo abrí una puerta y literalmente lo que dije fue: yo voy a vender esta vaina, yo voy a vender este negocio, yo aquí, uno vive una vez, yo aquí no vengo a pasar un mal momento, ni yo, ni mi socio, ni ella, y esto se acabó. O sea, esto se acabó, yo aquí no quiero estar. Y me acuerdo incluso que me senté con una persona que aprecio mucho, se llama Juan Antonio Jaramillo, y él me dijo: usted puede vender, y si quiere venda ya, y se puede ir ya, y el negocio puede ser así o así sin usted, pero yo no sería tan bobo como usted de vender ahorita en 1 peso, pudiendo venderlo en 30 pesos en poco tiempo. Y ahí fue donde yo literalmente hice una pausa y dije: ok, tengo que trabajar en esto. Eventualmente empecé a trabajar en esto. Empezar a trabajar en esto no es trabajar en esto, en el negocio no es trabajar en ti. Yo en ese momento estaba pasando por muchas cosas en mi vida. Emocionalmente no era la persona como más estable. Yo creo que cuando uno se gradúa de la universidad a los 19 años, ¿qué voy a empezar a hacer? Salgo en primer trabajo, empiezo a emprender, le va bien a tu negocio, llega un día sin IVA, vendes más de lo que puedes entregar, terminas con tu novia. Cualquier ser humano normal dice: yo aquí, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Lloré muchas veces, estuve muy triste. Y ahí es en donde la familia juega un rol muy importante en la vida de uno. Y fue cuando literalmente mis hermanas, mi papá, se contactaron con el mejor profesor que he tenido en mi universidad. Se llama Andrés Ramírez, él dicta Happy Business. Y le dicen: venga, Salomón Hakim siempre ha hablado de usted, no sé si se acuerda de él, pero él lo adora. Necesitamos que usted apoye a Salomón, a mi hermano, a mi hijo, mi papá, mis hermanas, mi mamá hablando con él. Y así arrancó todo este proceso, hablando con una persona que te puede empezar a trabajar algo que muchas personas pueden mejorar mucho. Y es algo que ahorita te quiero contar un poquito más de eso. Y te escucho y te conozco y me identifico y siempre me he identificado mucho con vos. Uno de los aspectos que siento en común con vos, y ahorita dijiste lloré, es que somos sensibles. Y yo no sé si la palabra es que somos sensibles, pero no nos da miedo como nuestras propias emociones. Y el cerebro pues tiene como esos dos componentes, ¿cierto? Como ese aspecto emocional y después la parte más racional. Y yo me pongo en tus zapatos en ese momento y digo, no sé cómo hiciste ante tantas emociones y sentimientos
que tu cerebro racional dijera, por ejemplo, ante el consejo que alguien te dio de que el negocio racional y prácticamente pudiera valer mucho más y ser más exitoso si te quedaras, hacerle caso a ese lado? O sea, ¿cómo hiciste en ese momento tan crítico como para de verdad decir, me quedo? Cuando tú tienes un negocio que ya va muy bien, que tienes personas en tu negocio y que siempre decimos que entre más humano seas, más exitoso eres. Yo me pensaba y pensaba mucho conmigo mismo y decía, ¿cómo voy a ser yo capaz de decirle a todo mi equipo que se termina el negocio porque yo no pude tomar una decisión con los pies en la tierra? Y pensar en que tenía gente que había sido desplazada por la violencia, gente que educa a sus hijos, gente que está pagando sus créditos de una casa, etcétera. Decirle, no, mira, ya esto no va porque es que yo no me aguanto esta situación. Y ahí fue donde dije, ok, tengo que trabajar en esto. Y hay algo súper extremadamente y lo más importante, y es que tú no puedes controlar nada más sino a ti mismo, de aquí para adentro, punto. Y es en donde yo literalmente empecé ese ejercicio, trabajar la inteligencia emocional. Primero, y lo primero que esta persona me dijo fue, ¿qué es la inteligencia emocional? Y yo dije, no, pues es una emoción, es uno tratando de decir, y él me dijo, no, eso no es la inteligencia emocional. Claro, tiene mil respuestas como a ¿Quién es tantas. este man? Andrés Ramírez, El de Happy Business. Happy Te Business. dijo qué es la inteligencia emocional. Me enseñó a través de mí qué es, cómo entenderla y cómo manejarla. Y es en donde literalmente lo hice. Y es algo muy básico y es una enseñanza en donde él me decía que la inteligencia emocional, yo le eché mil cuentos, no sé qué. Me dijo, lo primero que usted tiene que hacer ante una situación difícil es, y se van a reír con el consejo que les voy a dar, y es, a usted no le puede dar hambre. Ese día empezó a cambiar toda la cena con mi exnovia. ¿Qué quiere decir uno no le puede dar hambre? Yo soy una persona que cuando me da hambre, la inteligencia emocional no existe. Si la barriga está llena, las emociones funcionan un poquito mejor. Fue el primer paso. Puede sonar chistoso. O sea, un momento, ¿cómo así? O sea, literal comer. No estás hablando simbólicamente. No, es que yo no conozco una persona que con hambre pueda tomar la mejor decisión, literalmente. Y yo soy una persona que cuando tengo hambre, yo creo que sale a mi lado. Yo no sé si animal o animal. y literalmente. Aparte te he visto comer y comer un resto. Yo también, ¿ah? Horrible, ¿no? Yo desayuno mis 8 huevos en la mañana porque si son 3, no puedo tomar una buena decisión. Y él me dijo, venga, ese es el primer cambio que usted va a hacer. Si usted va a estar con su socia al lado, su socia que es su exnovia, usted no le puede dar hambre. Primero. Y también a ella no le puede dar hambre. Entonces hay que saber también en qué momento tocas tú las decisiones difíciles. Primero. Segundo, tú tienes que entender cuáles son esos botones rojos que te activan la parte negativa de ti. Entonces te doy un ejemplo. Es que a mí me gusta tener el control de la situación, pero esta persona saca el control de la situación cuando, por ejemplo, me dice, no estoy de acuerdo, o cuando, por ejemplo, me dice, pues yo tengo una forma muy diferente de tomar decisiones, o cuando me hace una cara y hace un gesto no verbal que a mí me incomoda. Entonces empecé a identificar muy bien cuáles eran esos botones rojos para apagarlos. Entonces, si yo sabía que estaba en una reunión y ella me decía algo, yo ya sabía que me iba a incomodar, entonces empecé tomando la mejor decisión y fue, me paraba a tomarme un café y me salía a la reunión, porque no tenía la capacidad en ese momento de continuar una reunión, simplemente. Y con el tiempo empecé a darme cuenta que me incomodaba y apenas se activaba el botón rojo, me salía y evitaba el choque. 1. 2. Y otra cosa súper importante que te quiero decir y es, si uno emprende, tiene un negocio exitoso, tiene al lado una persona que es inteligente, proactiva, tiene un norte, sabe mercadeo, siente el negocio como si fueras tú, uno tiene que ser muy bobo, dejar ir una persona así del negocio, porque esos son el tipo de perfiles que hacen que los negocios funcionen, ¿sabes? Entonces yo entendí ese valor verdadero en ella y dije, listo, creo que no puedo tener una mejor socia que una persona que haya empezado esto desde ceros, que quiera el negocio, que tenga un aprecio totalmente laboral por la compañía, por mí. Y es en donde dije, esto va a funcionar. Si esto funciona, el negocio funciona aún más, ¿sabes? Y como te decía, la inteligencia emocional, nuevamente volvemos a lo mismo. Entonces, una situación incómoda, encontraba el botón rojo, lo desactivaba, me paraba, me iba. Pero con el tiempo empecé a desarrollar una estrategia un poco más de, venga, me incomoda, pero ¿cómo le puedo decir a ella
en ese momento cómo construir juntos algo que ella tiene, ella ve algo, yo veo otra cosa, lleguemos a un punto medio. Y si eso se logra, el negocio empieza a funcionar aún mejor. Y así fue. Digamos que así empezó a desarrollarse todo. Y algo súper importante, y creo que tú lo dijiste, la única forma de convertir una emoción en razón es dejando que el tiempo pase. Entre más pasaba el tiempo, más se bajaban las emociones y más entraba yo en razón, ¿sabes? Y ella también. Esto no es una tarea de uno, es una tarea de ambos. Hablaste que la primera pregunta que te hizo este consultor, este profesor, fue ¿qué es la inteligencia emocional? Y ahora te la quiero hacer después de este proceso. ¿Qué es la inteligencia emocional? Para mí, la inteligencia emocional, y es lo que yo he hecho siempre desde ese día, reevalué muy bien que la inteligencia emocional era primero, en ese momento, definir qué emoción estaba sintiendo. Entonces, por ejemplo, estoy bravo, estoy histérico o estoy emputadísimo. Si digo que estoy histérico, le pongo un peso del 1 al 10. 10. Mientras que estoy pensando en la emoción y en el peso que le estoy poniendo esa emoción en mí, ya inmediatamente la emoción va así, bajando. Porque ya tú distraes de lo que está sucediendo a lo que estás sintiendo. Inmediatamente yo hacía eso, era, listo, ya está arriba de 10, ¿qué tengo que hacer? Me salgo, punto. Y me salía. Si estaba abajo de 8, me quedaba callado. Y si estaba abajo de 5, podía responder. Literalmente así funcionaba. Y eso que hacía, distraía la mente. Y no solo distraía la mente, sino que eventualmente pasa de un estado de emoción a un tiempo y entro en razón. Y es por eso que tanto te dicen como piensa antes de actuar. Y eso para mí es pensar antes de actuar. Y me ha servido en eso y en cualquier cosa en la vida. Porque yo creo que yo soy una persona extremadamente emocional. Y hoy en día creo que soy una persona mucho más racional y menos emocional. Eso es lo que yo he hecho. Que yo creo que, y ese me parece un tema súper interesante, el de ser una persona emocional o racional. Una vez tuve acá una conversación con, entre otras, mi psicóloga, Malca Balovis, y ella me explicaba que todas las personas somos de planta emocionales. O sea, primero sentimos, luego pensamos, que es el mismo orden que acabas de dar. ¿Qué pasa? Hay personas que el espacio, tanto de tiempo como de acción, entre lo que sienten y piensan y luego hacen, es mínimo. Entonces son las que realmente actúan bajo la emoción en la que están. Pero hay personas que pueden estar muy en contacto con sus sentimientos, ¿cierto? En teoría ser muy emocionales, como acabas de decir, pero que sí se otorgan el momento de sentirlos, el momento de procesarlos, el momento de pensarlos y luego de accionar. Y no significa que termina siendo una acción basada en la emoción netamente, sino en la integración de lo que sienten y piensan. Que creo que ahora que te escucho, siento que es un poco el mensaje de lo que vos decís, que es ahora tu definición de inteligencia emocional. No sé si lo que te digo resuena. 100%, 100%. Y le voy a agregar algo también a todo esto. Cualquier persona que esté pasando por un momento en donde haya un tema de emociones, yo les voy a dar un consejo y lo hice yo. Acérquense a una persona de un nivel mucho más alto que uno, que ya haya vivido eso y pregúntenle, oye, estoy en esto, ¿qué consejos me das? Yo lo hice. Me acerqué con uno de los empresarios más duros que tiene este país. Emprendió con su novia en ese momento, exnovia actual. Una persona que yo admiro profundamente, tiene una empresa inmensa. Me lo encontré en un gimnasio. Le dije, yo quiero hablar contigo y me está pasando esto. ¿Qué hago? Ese día también me empezó a cambiar la vida, porque entonces ya tenía todas las herramientas que Andrés Ramírez me había dado, más las que este personaje me había dado, y que me dijo, primero, regla de oro, no se pisen las colas. Deja que ella haga ciertas cosas, deja que tú hagas ciertas cosas, cada uno maneje sus departamentos, buena comunicación, pero déjala tomar decisiones y deja que ella te deje tomar decisiones. Primero, o sea, no la controles, ni que te controle. Dos, si están en una reunión y empieza a haber un choque, se apaga. O sea, cambio de tema. O sea, simplemente cambiamos de tema, no pasa nada. Listo. Y tres, tú te afectas en una reunión con choques, yo me afecto en una reunión con choques y el equipo de trabajo se destruye. Cuando dos socios se agarran al frente de tu equipo de trabajo en una oficina de este tamaño, destruyes el clima organizacional y la gente necesita estar cómoda y tranquila. Si tú como líder lo único que sabes hacer es
permitir que la gente esté bien, ya empiezas siendo un gran líder. Y yo hice eso, empecé a trabajarlo y también creamos unos escenarios de, ven, ¿me quieres decir algo? Dímelo. Puerta cerrada, pues literalmente en la oficina en donde nadie escucha o en un momento donde nadie escucha ahí en un lado, pero no involucremos otras personas. Eso empezó a funcionar hace un tiempo. Últimamente, pues ya esas cosas no son necesarias porque ya el negocio funciona perfecto. Pero esos son consejos que yo también les quiero dar a las personas que tienen un socio, sea su exnovia, sea un socio cualquiera, porque pues la sociedad eso es algo muy difícil. Y creo que el éxito de este negocio es la sociedad que tenemos. Literalmente, son los 3 socios. Cada uno es más capaz que el de al lado. Y yo coincido con vos, entre otras, la razón número uno en el mundo que los negocios se acaban no es por temas económicos o liquidez o iliquidez, es por problemas en la sociedad. Es la razón número uno, estadísticamente, de negocios que fallan. Entonces, por eso es que me parece tan delicado y tan importante hablar de este tema que siento que nadie habla y muchas personas emprenden con sus parejas y siento que, por ejemplo, todo lo que nos estás contando hoy ayuda a quien está emprendiendo ahorita con su pareja y están bien a organizarse y a quien de pronto ya vivió o está viviendo lo que vos te pasó, y terminaron, pero tenía un negocio exitoso y no sabe qué hacer. Porque entre otras, si el negocio no fuera exitoso, así como la relación se acaba, se hubiera acabado el negocio. Pero que el negocio sea exitoso, más bien, no, la palabra indicada no se obliga, pero más bien genera una sensación de como así, la que vos describiste ahorita. Esto tiene mucho más, esto se puede sacar adelante, esto está muy bien. Si la sociedad funciona, o sea, si al final esa dinámica se logra, digamos que solventar, esto va para adelante. Y yo quiero devolverme a ese momento porque, digamos que desde este punto de vista lo hemos hablado hacia el negocio en sí, pero yo quiero ir más hacia la experiencia humana de una pérdida. Al final, una ruptura amorosa es un luto, entre otras, es considerado el segundo dolor emocional más fuerte que un ser humano puede Es sentir durísimo. después de un luto real. Esto lo leí en un libro espectacular que se llama Heartbreak, que lo escribió una científica americana que por primera vez en su vida siempre tuvo una pareja y se divorció desde hace cuánto, de los 18 empezó y se divorció como a los 50 y pico y conoció lo que era una tusa. Y fue tan aplastante y devastador para ella que ella, científica, si no estoy mal de MIT o de Harvard, o sea, Ivy League, dijo, yo voy a entender por qué pasa esto. Y digamos que en el desarrollo de su investigación, y su libro es espectacular, ella cuenta pues que hay formas de medir dolor psicológico y que este era siempre en todos los estudios el segundo dolor psicológico más fuerte. El número uno era una muerte, pero ella le ponía un paréntesis que va hacia donde estoy tratando de llevar esta conversación con este preámbulo larguísimo. Y es que cuando una persona se muere, pues literalmente deja de existir, o sea, ya no hay contacto. Ya el dolor es de la memoria, de lo que no hubo, etc. Pero un luto romántico, una de las características más dolorosas es que la persona está en algún lado, viva, ¿me entendés? Escogiendo, o ambos escogiendo no estar el uno con el otro. Y eso genera otro tipo de dolor y hay otros tipos de acontecimientos, tipo nuevas parejas de la expareja, nuevas situaciones, encuentros, ¿cierto? Todo lo que caracteriza pues una tusa, un luto romántico normal. Pero en tu caso fue extremo en el sentido de que, por decir algo, terminaste un jueves y el próximo lunes te tocó ir a la oficina y verla. Y así fue el siguiente día también, y el que le seguía también, el que le seguía también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, yo quiero preguntarle a Salomón, a la persona, ¿cómo hiciste para navegar el duelo romántico mientras que existía o había este contexto laboral? Mira, todo lo voy a decir en otras palabras, y no son palabras mías, las aprendí hace mucho tiempo, me las enseñó Andrés. Amar es querer tanto a alguien así no esté en tu planeta. Cuando tú de verdad quieres a alguien de corazón, quieres lo mejor para esa persona, Miel. Y cuando tú quieres lo mejor para esa persona y la ves mejor que estando contigo, así te duelan el ego, hiciste una gran tarea. Yo te puedo decir que hoy en día ella está mejor que estando conmigo 1000 veces.
eso me da paz. Desde el día en que la vi con la persona que está, la vi tan bien que ¿sabes qué pasó con el negocio? Adivina, Se disparó. se disparó. Y eso es de verdad querer mucho a una persona. Pero ¿cómo hacías con la parte que tenía que ver con vos, con tu dolor, y esto de nuevo te lo digo y te lo pregunto porque sé que hay personas que están viviendo esto y que no saben cómo manejar sus propias emociones. Dos consejos muy grandes. ¿Cómo hice para pasar el dolor y cómo trabajé el dolor? Dos cosas diferentes. ¿Cómo hice para pasar el dolor? Me compré un perro, me compré una moto. Mi papá es neurocirujano y odia las motos, pero me la compré. Y ese mix de factores me hizo una persona muy feliz. Me sentía libre. ¿Y cómo hice para pasar ese dolor? Oigan, el dolor a veces es, o sea, uno tiene ego, todos tenemos ego. Y cuando el ego es más que tú, estás en la olla. El ego es un sinónimo de dividir, de separar y de dividirte a ti mismo. Eso es el dolor más grande. Cuando tú haces algo en contra de tu esencia y de tu ser, ya estás muy mal. ¿Yo qué hice? Y podrá sonar chistoso y lo que quieran decirme las personas, yo me disfruté el dolor. Y empecé a encontrarme a mí mismo. Empecé a ver hacia adentro. Empecé a hacer cosas que yo antes no hacía. Estar más tiempo con mis papás, reactivar un poco mis amigos, eh, lavar mi moto, literalmente, volver a nadar. Y con el tiempo, simplemente distrayendo la mente, entendiendo que ya estaba bien, yo estaba muy bien, literalmente. Y eso fue lo que empecé a hacer. Me disfruté mucho a mi perro. Creo que mi perro fue el ángel número uno que tuve. Y la palabra más importante que te quiero decir es, me uní mucho con mi familia y con ese hogar que gracias a Dios tengo. Que el día que se me caía al piso, tenía un papá que me ponía la mano, una mamá que me ponía la mano o dos hermanas. En ese entonces, los mismos novios de mis hermanas me apoyaron mucho. Entonces, ese consejo que yo le puedo dar a las personas es también empiecen a vivir una vida más social, hablen con personas que hayan tenido este proceso, cómprense un perro, cómprense una moto y algo que cuando ya estaba muy triste, me comí un chocolate negro. Impresionante lo que eso causaba en mí. Yo no sé si eso desarrolla serotonina, no sé, sí tengo entendido. Y también entiendan algo y te lo conté un día hablando. Muchas veces uno dice, pero yo que no tengo que la otra persona sí, y entonces me dejaron, y entonces uno empieza en un cuento, entonces yo soy el problema, y entonces estaba lavando la moto, distrayéndome. Y yo no sé, pero a mí en mi cabeza me resonaron unas palabras y fue, ella no es la persona para ti, y tú tampoco eres la persona para ella. Y ese día lo solté. O sea, fue impresionante. Y te voy a decir por qué. Yo soy súper creyente, yo creo en Dios. Desde muy chiquito tengo mucha fe. La fe para mí es, todo lo voy a decir en otras palabras, es la raíz de todo lo que yo hago. O sea, me anclo al piso. Cuando tú estás anclado al piso, tienes una fe tan grande que sabes que todo va a estar bien. Literalmente todo va a estar bien. Y con esa premisa, yo me levantaba todos los días, todo va a estar bien, ¿sabes? Y el tiempo empezó a pasar. Me enfoqué más en mi empresa, me enfoqué más en mí y me dediqué a estar solo. Y cuando tú te dedicas a estar solo, tú empiezas a construir la mejor versión de ti. Y hoy en día te puedo decir que es lo mejor que pudo haber pasado. Para ella, para mí, para el negocio, para mi socio, que ahorita te cuento un poco de él porque él tiene mucho, digamos que parte del éxito de esto es él, sin duda alguna. Y eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tú puedes controlar es de aquí para adentro. ¿Qué le dirías a alguien que más bien está en proceso de emprender Me con encanta, sí, su novia o pareja actual? me ¿Qué encanta. harías distinto? ¿Qué te hubieras dicho a vos? ¿O qué harías en el futuro si con tu nueva pareja decidís emprender? Te voy a decir la verdad, no haría absolutamente nada distinto, eh, pero sí quisiera dar los dos caminos de lo que uno puede hacer si esto te vuelve a pasar. El primer camino es entender que si hay una ruptura a futuro, puedo sí o no seguir trabajando con ella. Si es un no, rompe el primer día. O sea, aquí no hay nada que hacer.
literalmente, porque entonces, ¿para qué vas a crecer la bola de nieve si después vas a destruirla, vas a afectar personas, te vas a destruir a ti, la vas a destruir a ella, el negocio se va a afectar, el negativo va a estar en no sé cuánta negativo en plata, vas a ver 1.000 millones de pesos, o sea, no vale la pena. Frénala desde el comienzo, cuando la bola de nieve dice así. Ahora, si el destino te puso a esa persona en tu camino y tú puedes decir, si yo termino con ella, sí o no, ¿puedo continuar con el negocio? Y tu respuesta es sí. Yo te voy a decir una de las cosas más importantes y es que tú no puedes ser más sabio que el destino. Y si el destino te puso a esa persona y tú pudiste decir que sí, no puedo garantizar nada, pero en mi caso y por lo que pude ver, y si elegí una persona es porque era extremadamente inteligente, capaz, proactiva, etcétera, eso aumenta la probabilidad de que tu negocio sea extremadamente exitoso. Y eso fue lo que yo hice. Yo volvería a empezar con esa persona y te voy a explicar por qué. Porque cuando dos mentes con mucha inteligencia se unen, logran cosas que uno nunca cree que puede lograr solo. Y cuando hay afecto y hay cariño en ese proceso, aún más es la probabilidad. Y si en un punto la cosa no funcionó y el negocio pues ya está grande y esa unión fue una fuente, digamos que de unión o de sabiduría o como lo quieras ver para crecer el negocio, pues uno tiene que ser muy bobo para no poder continuar con ese negocio, porque tú tienes que ser más que tus emociones. Mira, yo conozco 1.000 personas que las emociones les han ganado y hoy en día han quebrado negocios por detalles así de grandes, porque dijeron la palabra incorrecta en el momento incorrecto junto a la persona incorrecta y destruyeron todo el imperio que pudieron tener. Y entonces ahí es donde yo te digo, nah, es que yo hubiera. Si tú vas a decir hubiera, no lo hagas. Así de fácil te lo digo. Entonces, si alguien está en esa situación con una persona que tiene una idea de negocio y está lleno de miedo porque no sabe qué pueda pasar a futuro porque la persona no lo convence, acuérdense de estas palabras. Si sí puedes continuar con ella, hay un camino y si no, marica, es muy rico estar en paz. Yo quiero que sepas que hoy en día soy una persona feliz porque estoy en paz. Por mucho tiempo no lo estuve. Entonces, si a ti te da paz elegir el camino del sí o te da paz elegir el camino del no, haz lo que a ti te sirva. Pero pues yo creo que en 100 años, ¿quién se va a acordar de uno? Es triste, es doloroso. Pero yo a veces digo, en 150 años, ¿quién se va a acordar de uno? Entonces yo pienso en mí, pienso en mi paz, pienso lo que es mejor para mí. Y si yo estoy bien, todo el mundo alrededor de mí está muy bien. Creo que un aspecto que, digamos que para cualquier persona que vaya a emprender con su pareja, puede tener en cuenta es precisamente saber que hay la posibilidad de que eso no funcione, la relación de pareja, y preverlo a la hora de constituir la sociedad. Incorporar un lenguaje, incorporar metodologías o herramientas de entrada que no significa que va a solucionar la situación en caso de que la relación se termine, pero va probablemente facilitar ese momento, ¿cierto? Va a por lo menos dejar ciertas reglas claras de antemano, etcétera, etcétera. Yo quiero saber si vos tuviste eso en cuenta. Y segundo, quisiera saber, porque en tu caso en particular hay un tercer socio, ¿cómo fue para la sociedad en sí? Voy a empezar por esa parte y creo que esa puede responder las dos. Nosotros somos un trípode, Sara Martín Salomón, punto. Cuando un trípode tiene tres patas y se cae una, claro, el trípode normalmente se cae, pero por lo menos quedan dos pisando la tierra, pues. Sin duda alguna, parte de que hoy en día Lazo esté en tres piernas nuevamente es por mi socio, por Martín. Martín Carvajal es una persona totalmente noble, odia el conflicto, extremadamente inteligente, pies en la tierra, soltó la palabra familia, tú eres familia y tú eres mi socia, y nos puso por partes iguales. Si yo cometí un error, era el primero en decirme, así no es. O sea, generó una sensación de estabilidad del hecho que había un tercero. La hizo totalmente. No la generó, la hizo 100%, pero cuidado porque si es una persona totalmente diferente a la que describo, puede coger un partido y destruir todo lo que hay. Por eso, entonces, digamos que en tu situación, afortunadamente, había esta persona con estas características que cumplió esta labor. Pero supongamos que son solo una pareja. No hay terceros porque no podemos, digamos que contemplarlos.
y van a emprender juntos. A la hora de constituir, por ejemplo, la sociedad, ¿qué les dirías? Pues mira, nosotros en ese entonces, ¿qué les diría? Primero vayan por partes iguales para que los dos estén igual de inspirados, para que arranque funcionando. Eso es un tip inmenso. Si son tres, díganlo en tres. Si son cuatro, díganlo en cuatro. Y si son dos, díganlo en dos. Otra cosa, cuando uno emprende y uno se pone como a poner tantas trabas en el tema y empieza a conocer a la otra persona aún más de la cuenta y empieza a ver cosas que no le gustan, el negocio se acabó de entrada. Entonces hay dos caminos, es, venga, hagamos unos estatutos desde el primer día, venga, organicemos muy bien esto con una parte legal, venga. En mi caso, nosotros constituimos una empresa, partes iguales, y se hizo una premisa de palabra, y es si esto no funciona, el negocio continúa, punto. Eso es lo más fuerte de todo, porque tú puedes estar blindado en mil cosas, pero a punta de, no sé, yo me asesoro, tú te asesoras, destruyamos la sociedad, uno lo acaba. Pero cuando de verdad, de corazón, hay ese compromiso, ya está uno de otro nivel. Y en mi caso lo hicimos y pues funcionó perfectamente. Y te lo voy a decir en otras palabras, cuando tú me respetas, yo te respeto. Y eso fue lo que nosotros hicimos, ese fue el compromiso, respeto por todos los lados. Y también te voy a decir otra cosa, a mí uno tiene que oír el feeling que uno tiene por dentro. A mí desde el primer momento yo sabía que era la persona que en mi sociedad quería, tanto Martín como Sara, pero si tu feeling te dice que no y tú dices que sí, estás en el sitio equivocado. Oye mucho tu feeling, ese sexto sentido que muchas personas tenemos, yo la tengo, considero que la desarrollo, pero que a veces no le paro bolas, ponte a pensar y esas personas que estén oyéndome, cuando uno no escucha su feeling, muchas veces le va mal, Su feeling siendo su intuición. 100%. ¿Qué le recomendarías a alguien o cómo hace alguien para desarrollar y escuchar su intuición? Pues en mi caso yo no lo desarrollé, yo no sé si yo venía con eso, pero cuando me acuesto en las noches, por ejemplo, y cierro los ojos, me hago una pregunta de esa situación. Te doy un ejemplo. ¿Qué sientes literalmente, o sea, estoy con los ojos cerrados y digo, ¿qué sientes de esa sociedad? ¿Qué sientes de esa persona? Y lo primero que sientas, nada, esa no es la persona, no es, punto. Habla contigo mismo. Empieza a trabajar esa vocecita interna que todos los días hablas con esa persona y escúchala, con esa vocecita, perdón. Y cuando tú empiezas a escucharla, empiezas a desarrollarla, empiezas a trabajarla y yo literalmente veo una persona, hablo con mi vocecita interna y hay veces que he hecho el contrario de lo que mi ser me dice, el 100%. El 100% de las veces que hago lo contrario de lo que mi feeling dice, sale todo mal. Es impresionante. Y este dato te lo voy a dar de otro gran empresario, el papá de las ideas que yo tengo empresariales, que se llama Leo Katz, y me dijo un día, oye tu feeling. Y de verdad que ese día a mí me cambió y empecé a desarrollarlo. Por eso te digo que uno se tiene que unir con personas mejores que uno. El promedio hay que subirlo. Si estás con personas pues, peores que tú, pues creo que tú subes el promedio, pero el tuyo no sube. Y creo que el feeling es una de las cosas más importantes para la vida, para todo. Entonces, si estás con una persona y tú sientes que no es, ahí no es, punto. Es increíble que hables del feeling y la intuición, que es un tema que acá en Copiloto, digamos que se ha conversado un par de veces. No pensé que con vos hoy íbamos a hablar de esto, pero me llama mucho la atención porque algo que siempre pienso cuando alguien me está hablando de la intuición y lo importante que es en el mundo de los negocios, es que en la educación formal de administración de empresas o de emprendimiento, nadie te habla de la intuición. O sea, no hay una clase de escucha tu intuición o el rol de tu intuición en los negocios. Incluso siempre digo que el mensaje es casi que el opuesto. Es aléjate lo más posible de todo lo que tenga que ver con feelings, sensaciones, emociones o intuiciones, porque los negocios son transacciones totalmente frías, ¿cierto? Simplemente es el choque racional de muchas personas. Y en mi experiencia, eso es lo más lejano a la verdad posible. O sea, en mi experiencia en los negocios es simple y sencillamente la transacción permanente de emociones con un valor, a las cuales se les otorga un valor, mejor dicho.
Entonces, ahora que mencionas lo de la intuición, me llama mucho me llama mucho la atención saber qué pensás sobre la emocionalidad de los negocios. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Si yo cojo una persona X y le pregunto los negocios se hacen con la emoción o con la razón, ¿a nosotros qué nos enseñaron? que es la razón, Yo estoy totalmente en contra de eso. absolutamente. Porque si tú me dices que somos extremadamente emocionales, pero que nos vamos a volver extremadamente racionales, ahí ya hay algo raro. Ya mi feeling me dice, ahí hay algo raro. Un día tuve esa discusión con alguien y yo dije, respeto tu opinión, pero en mi caso los negocios se hacen con la emoción y con la razón, ¿sabes? La razón puede ser lo numérico, la razón pueden ser mil proyecciones, la razón puede ser mil cosas que te puedo mostrar casi que en un Excel, en un papel, con data, con históricos, o sea, cosas potentes, pero la emoción es la que yo no te puedo demostrar porque no es tangible. Y si fuera tangible en mi cerebro, yo creo que yo siento muy diferente una emoción a ti. O sea, yo estoy seguro que podemos tener el mismo nombre, pero en mí causa algo y en ti causa otra cosa. Y es en donde el feeling juega un papel muy importante. Ese sentimiento, esa intuición, es mezclar todas esas emociones en un segundo, en un parpadeo, tú sabes si sí o no. Si tú te demoras más de un parpadeo, no es tu feeling, ya eso es pura paja mental que tu cabeza te está diciendo. Tú tienes que parpadear y decir sí o no. Así de fácil es y así de rápido es. Y es en donde ya la razón, tú miras negocio, miras todo el tema como que te expliqué, que es pesado, que tiene una razón que es súper importante, pero en a blink, ¿sabes? Si sí o no. Y yo creo que nosotros los emprendedores tenemos eso extremadamente desarrollado y creo que es parte del éxito del emprendedor. El emprendedor no tiene tiempo que perder, porque el tiempo es plata, el tiempo empieza a afectar muchas cosas. Y cuando pensé, volviendo a ese tema de, ¿puede ser mi socio o no? En un segundo dije sí. Y aún más lindo, el mismo destino me puso en una situación en donde ella era mi socia. Y aún más lindo, también mi otro primo, mi otro socio, perdón. Entonces es mezclar como ese pie de factores. A mí el otro alguien me decía, ¿cuál es el éxito? En una palabra, yo dije, espérate, porque yo creo que llegar al éxito son muchos factores en muchos tiempos, eh, que yo pienso que mucho viene de uno y hay otros factores externos que no, pero creo que ese feeling y esa intuición es una de las cosas que las personas sensibles tenemos, ¿sabes? Y yo sé que tú eres una persona sensible, yo soy extremadamente sensible, lo demuestro cada vez menos porque también nos destruyen en el camino y el exceso de sensibilidad te afecta mucho. Que ahí quería ir yo. Si bien coincido con todo lo que acabas de decir, ¿cómo uno sabe que se le fue la mano en esa sensibilidad? Que de pronto yo creo en ese balance de lo racional y lo emocional, tirando un poquito más a lo emocional, de nuevo, porque siento que ese es el origen de todo. Pero ¿cómo uno hace para que la balanza, los que tenemos una tendencia emotiva, como vos y yo, que no se nos vaya? Cuando tú tienes que llamar a un amigo a pedir ayuda, ya toca revisar ese exceso de sensibilidad que uno tiene. Cuando tú levantas la mano, que eso no está mal, ¿no? Eso está perfecto, pero es porque estás afectándote ya más de la cuenta y seguramente te estás poniendo en segundo lugar. Cuando las personas a veces entran en una situación y literalmente le ponen mayor peso a esa sensibilidad, te estás afectando tanto que hay que revisar qué hacer, ¿sabes? Y es en donde yo invito a las personas a que revisen muy bien ese exceso de sensibilidad, porque el exceso de sensibilidad se puede usar para empatizar, para conectar, para cerrar negocios, para ser carismático. Qué rico estar con alguien carismático, pero cuando se vaya de un lado, ya la balanza empieza a ponerte a ti en un negativo. Y es en donde uno ya tiene que trabajar, levantar la mano. Y el primer proceso para saber si estás inestable emocionalmente por exceso de sensibilidad es cuando levantas la mano. Hey, necesito ayuda. Hey, Amiel, te puedo llamar, necesito ir a comer y desahogar contigo. Hey, voy a llamar a mi psicólogo. Hey, que está perfecto, pero es chévere levantar la mano e identificar en qué momento para buscar una ayuda. Yo no conozco un futbolista que sea un gran futbolista porque se crió totalmente solo.
Claro, tiene unas habilidades, pero el coach fue el que lo ayudó a ir a otro nivel. Y eso pasa con uno. Que digamos que para sintetizarlo, o sea, lo que quieres decir es que cuando uno alza la mano es porque definitivamente ya llegaste a un punto en que no te estás pudiendo autorregular vos mismo y necesitas de una ayuda externa que no estamos diciendo que sea malo, al revés, estamos diciendo que es muy bueno tenerlo, pero que ese es el momento que uno puede reconocer que de pronto está desbalanceado, es lo que estás tratando de decir, ¿correcto? 100%. Y en mi caso fue cuando yo no pude levantar la mano porque el exceso de ego no me lo permitía, que eso está muy mal. Y fue cuando mis hermanas, mis papás lo hicieron por mí y llamaron a Andrés Ramírez. ¿Qué pasa en el sentido contrario? Cuando es un exceso, que también conozco emprendedores, que es un exceso de racionalidad y un alejamiento absoluto de toda la parte emocional de los negocios y de ellos mismos. ¿Cuál sería tu óptica ahí? Una pregunta, ¿tú por qué crees que los negocios se mueven? ¿Qué mueve los negocios? Para mí, su gente. Mm, Por eso eres mi amigo. Y cuando su gente no se siente escuchada y hay una barrera entre su gente o entre la gente y el empresario y hay exceso de racionalidad, ¿qué crees que pasa? Yo diría que una desmotivación clarísima y posteriormente por decirlo así, abandono al proyecto. Una rotación de personal altísima, primero, donde uno tiene que revisar eso. Dos, si no se van, a veces es hasta peor, porque tener un equipo desmotivado es un desastre. Mm. Y tres, yo creo que los mejores presidentes que he conocido o que he investigado son esas personas que tienen el mix de los dos. Y por eso es que nos dicen que la vida es un balance, ¿sabes? La vida es un balance. Y balance no es 50-50, balance puede ser 70-30, pero mañana me voy al 30-70, que eso termina convirtiéndose en un 50-50. Y eso es lo que uno busca, los negocios. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo conozco una persona, sea mi exnovia, sea mi socio, sea un amigo, yo tengo algo que se llama los 3 segundos de gloria. Y esos 3 segundos de gloria es donde logras encontrar si la persona es racional o es emocional. Y quiero que todas las personas que estén escuchando de verdad lo hagan. Cuando van a conocer a una persona, pónganse en modo esponja. Y en esos 3 segundos pregúntense con su feeling qué sintieron de esa persona. Y es en donde uno se da cuenta que si hay exceso de emoción, por ahí tampoco es. Y si es exceso de ser muy racional, tampoco es. O dependiendo para qué. Yo creo que un financiero, un ingeniero emocional, no sé cómo sería, yo los conozco muy racionales. Pero también una persona de recursos humanos o talento humano extremadamente racional, chévere que sea más emocional. Y por eso creo que el mix de factores en los negocios son muy importantes. Y vuelvo a lo mismo, yo soy súper sensible, Martín es extremadamente racional y Sara tiene un factor de ambos. Y por eso es el éxito en los negocios. Entonces, si tú estás emprendiendo, tienes tu novia y hay un tercero que es extremadamente racional y baja un poco el tema, pies en la tierra, la cosa funciona mucho mejor. Me gustó la distinción que hiciste entre diferentes profesiones y como, no sé si la palabra es condiciones que son más aptas para esa profesión. Como lo que decías ahorita, un financiero a lo mejor es mejor que sea un poco más frío y racional que emotivo. En paralelo, me acordaste a las épocas mías de Amazónica, que Amazónica era el negocio que yo tenía de gastronomía en Estados Unidos, para los que no saben. Y una de las características de ese sector, entre otras que vos también conoces, que en algún momento trabajaste ahí, es una rotación altísima, ¿cierto? Una forma de decirlo, y yo siempre se lo explicaba a mis socios, es pues pocas personas quieren ser meseros toda la vida, ¿cierto? Entonces, pues naturalmente llegaba un momento donde la persona que era mesero en uno de los Amazónicas decía, mira, me salió otro puesto. O ahora sí me voy a ir a estudiar porque ahorré. O X, Y, Z. Y a mí me parecía, entre otras, absolutamente normal y natural. Hasta lo aplaudía porque era listo.
Esto te sirvió, hasta que ya no te sirvió, sigue. Pero una característica interesante de Amazónica que yo caí en cuenta fue porque otros dueños de restaurantes me empezaron a decir, era que había una retención alta de empleados. Alta es que si un empleado promedio en un restaurante en Estados Unidos dura 6 meses, en Amazónica duraba un año. Te puedo decir que si yo mirara una estadística, quizás el doble de lo normal. Por lo menos fue en ese momento. Y a mí me lo empezaron a mencionar varios dueños de otros negocios de gastronomía. Y fue cuando empecé a escucharlo que empecé a caer en cuenta, bueno, ¿y por qué será? Y ahora que te escucho, siento que tiene mucho que ver precisamente que nosotros, no solo yo, el equipo administrativo de planta y los otros socios y yo, cuando un empleado nuestro tenía una situación o cuando entramos a un local y sentíamos que la energía estaba rara porque alguno de nuestros empleados estaba raro, que se sentía de X o Y, los escuchábamos, nos sentábamos con ellos, los aconsejábamos, veíamos cómo ayudarlos. Si era una cuestión de tómate un día libre, se lo dábamos. Si era una cuestión de venite, ayudamos económicamente, lo hacíamos. Si era una cuestión de venite, te escucho y te doy un consejo, o te escucho, lo hacíamos. Y yo te puedo decir que había una gran población de los empleados de Amazónica que en ese momento sentían un vínculo, precisamente por eso, con la empresa. Que para mí es evidencia positiva de que los líderes empáticos suman. Y a nivel de negocio es positivo. Pero también siento que eso nunca fue lo que nos entrenaron a hacer. O que lo que nos dijeron que deberíamos o aspiremos a hacer. Y quiero tirarte después de esto como una contrapregunta a vos, de en tu experiencia. Siento que esto también ayuda en las ventas. ¿Cómo es para vos ese ejercicio de vender desde ese punto de vista? Bueno, primero te voy a decir qué pienso como de ustedes como socios y a pesar de que no les enseñaron a ustedes como esa parte de venga, sentémonos con el equipo, etcétera, yo creo que ustedes hicieron lo que a ustedes les enseñaron en su casa, tus papás. Yo estoy seguro que cuando Miel era chiquito, insoportable, corriendo, molestando, tus papás se sentaron contigo y te escucharon. Y te hicieron desarrollar eso porque tú eres el reflejo de tus papás y seguramente tus socios. Por otro lado, uniéndolo, y voy hacia la pregunta, tú dijiste algo muy importante y es que nosotros los escuchábamos. Yo me dediqué a escuchar mucho a mi exnovia, me dedico a escuchar mucho a mi equipo y me dedico mucho a escucharme a mí mismo. Y eso es el primer paso para empezar a empoderar y hacer sentir bien e importante a las personas, ¿sabes? Y eso en los negocios es extremadamente importante. Y haciéndolo de verdad de corazón porque a ti te nace, no porque es que yo voy a cumplir una función, porque pues eso no sirve. Y cuando tú logras tener esta habilidad, este feeling, esta escucha activa, escuchar más de lo que hablas y lo metes a las ventas y empoderas al cliente, la venta no solo la cerraste, fidelizaste un cliente, empoderaste un cliente, aumentaste el ticket promedio, aumentaste las unidades promedio y es en donde desde la escucha entendiste la necesidad que tiene el cliente. Hay una historia muy buena que llega una persona a comprar un carro y el tipo le vende el carro más rápido y apenas dice el vendedor, este carro tiene 500 caballos de fuerza, el comprador se va y dice, no, 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 chao. Pero es que el carro era para la hija de 16 años que estaba empezando a manejar. Y como el tipo nunca tuvo esta sensibilidad de preguntar ni el nombre, ni para quién era, ni qué necesidades tenía, rompió la venta. Lo mismo pasa en las relaciones, rompió la relación. Lo mismo pasa cuando tú tienes una novia o una exnovia que están construyendo un negocio y tú no tienes la capacidad de escuchar, estás en la olla. Porque si tú no escuchas, o sea, ni siquiera vas a poder actuar. Porque tú una vez escuchas, identificas y actúas, o identificas y vendes, o identificas y haces mil cosas, ¿sabes? Y muchas veces el cambio viene de uno. Lograr desarrollar estas habilidades es de uno. La otra persona seguramente no lo quiere hacer o no lo va a hacer, y si lo hace, gran exitoso. Entonces,
volviendo a esa pregunta que me haces, si tú tienes esa capacidad, mira, yo no conozco un emprendedor que sea bueno que no sepa vender. Ah, no, es que emprender es vender. Punto. Una cosa que hablamos mucho en los cursos de copiloto, cuando hablamos de ventas, que entre otras siempre tratamos de explicar que es un proceso absolutamente emocional, soportado con lo racional, pero es un proceso emocional. Me antojé este postre o me antojé esta correa de lazo y entré y como que me la puse, no la necesito. O sea, si es una decisión netamente racional, no la compras. Pero te emocionaste, te gustó, te viste en el espejo con la correa, te sentiste chévere, te sentiste chévere. Te atendieron bacano, te hablaron bonito, te sentiste en un lugar seguro y agradable, tuviste una experiencia fantástica, la compraste. Y dijiste, yo la puedo pagar. Ahí entró la parte racional, yo la puedo pagar y en verdad solo tengo un color de correa, puedo tener otra. Boom. Pero más allá de eso, uno de las frases grandes que decimos en copiloto es, todos los humanos amamos comprar, pero odiamos que nos vendan. Y ahora que estabas hablando de lo de la escucha activa, que es un superpoder, en mi opinión, eso te transforma de vendedor a asesor. Y para mí, la mejor venta y la más efectiva es la del asesor, no la del vendedor, no la del tipo que llega a vos y te dice, voy a ponerme los zapatos de lazo. No, es que esta es nuestra correa del mes, esta es la que tienes que comprar, la tienes que comprar, es que está en descuento, es que yo no sé qué. Y la persona dice, pero un momento, yo ni entré acá buscando una correa. De nuevo, no me escucharon, yo quería la billetera. Mientras que el asesor es el que llega, hola, buenos días, bienvenido, la sonrisa. Es que ya está hasta la sonrisa, cambia todo. La sonrisa. Cuéntame qué estás buscando hoy. Ay, ustedes son famosos por la correa. Sí, pero también tenemos otras cosas. Mira, es que quiero no sé, un regalo para mi hijo. Estoy pensando en una billetera. Vente. El que te asesora, para mí es el que te genera la confianza. Pero para que te pueda asesorar, te tiene que escuchar. Y te hago una pregunta. Si tú tuvieses un negocio con tu exnovia y están todos agarrados de las mechas y ese es el ambiente de tu empresa, ¿tú crees que el asesor o el vendedor puede convertirse en un asesor dándole el peor ambiente? Jamás. Y por eso es que nosotros tomamos la decisión de tomar y hacer bien las cosas. Porque cuando tú entras a una tienda de lazo y ves un producto, ¿de dónde crees que salió ese producto? ¿De ustedes? ¿De quién? ¿De la sociedad? De la mente, de la sociedad, la mente. Y por eso nosotros en Lazo lo decimos todos los días, la empresa más importante. Una empresa administra todo tipo de cosas, pero la empresa más importante que existe es cada individuo de Lazo porque administra emociones, administra sentimientos, administra todo el tema racional, administra mil cosas. Y si tú estás en la parte en donde puedes ayudar a que las personas tengan una administración interna 10 de 10, el producto que tú vas a ver en la tienda va a ser 10 de 10, el asesor o el vendedor que se convirtió en un asesor porque guió la compra, porque tú permitiste un gran clima, porque tus socios irradian el clima, va a ser 10 de 10 y así absolutamente todo de la empresa. Por eso nosotros montamos todo el mundo de en Lazo creemos que. En Lazo creemos que venimos a ser amigos. En Lazo creemos que los detalles enamoran. En Lazo creemos que hay que dar la milla extra. En Lazo creemos que. Y eso viene desde una parte, desde un ánimo societario que está 10 de 10, ¿sabes? Y ahí es en donde ya el negocio es un éxito cuando los tres socios están emocionalmente y con el ánimo bien Y alineados. alineados. Vos sos un gran vendedor, en mi opinión. O sea, yo siempre te he percibido así. Conectando un poco con lo que hablábamos ahorita de escuchar, no vender, sino asesorar y guiar a ese cliente y generar esa confianza. ¿Cuáles serían de pronto unos tips tuyos de ventas? Como los que decís de pronto a tus empleados. O sea, si yo me fueras a contratar mañana, ¿qué me dirías a mí para vender? Bueno, lo primero, yo me considero un buen vendedor y eso es lo primero. Cree en ti. A mí me encanta hacer capacitaciones de ventas y preguntarle al tipo que hace pizza en ese restaurante donde yo trabajé hace mucho tiempo y le decía, ¿quién es mejor pizzero, usted o yo? Yo sé que yo. Y lo ponía a dudar y él decía, sí, sí, usted. Y yo le decía, hágame una pregunta de cómo hacer una pizza. Y él me decía, ¿cómo es la proporción harina-agua? Y yo le decía, no tengo la menor idea. Y se toteaban de la risa todos, pero ahí le enseñaba a, primero, cree en ti. Si tú no crees en ti, nadie cree en ti. Punto. Dos, empodera al cliente.
uno empieza empoderando al cliente preguntando el nombre, porque las conexiones cerebrales funcionan. Yo no conozco una persona que le digan hola y se sienta bien, pero si digo, ¿cómo es tu nombre? Perdón, Amiel. Amiel, mucho gusto, bienvenido a Lazo. Ya inmediatamente, la segunda parte la venta va muy bien. 3, ¿qué estás buscando? O sea, busca la necesidad verdadera para poder ofrecer algo bueno. ¿No te ha pasado alguna vez que estás en un sitio y te ofrecen una vaina y tú hablas y te ofrecen una vaina nada que ver y tú dices, ¿yo qué hago? ¿No te ha pasado alguna vez eso? 1000 veces lo que te digo el vendedor. Rompe la venta inmediatamente. ¿Por qué? No genera confianza. Entonces, primero, confía en ti. Segundo, empodera a través del nombre. 3, genera confianza con lo que dices. Y otra cosa, los dientes no llegaron al mundo solo para morder, los dientes llegaron para sonreír, porque así empieza una venta. Si uno conoce a una niña y uno no muestra los dientes, no vas a llegar a darle un beso, porque la sonrisa es lo que más conecta con las personas y con la venta aún más. Y siempre trata de decir cosas lindas a los vendedores, a los clientes, pero cosas de verdad lindas. Por ejemplo, a mí me ha llegado una vez clientes súper bien vestidos y les digo, oye, poco suelo ver una persona tan bien vestida, o sea, te lo digo de verdad, que está, y se sienten muy cómodos, pero de verdad porque tú lo sientas, me nace, y cuando tú logras empoderar al cliente, ya la venta se hizo, y no solo se hizo una buena venta, fidelizaste a un cliente, y adicional a lo que todo el mundo dice, es conoce tu producto, conoce pues todo ese mundo, sí, pero no nos digamos mentiras, la primera fase de hacer una buena venta es no seas un buen vendedor, sea una buena persona. Y cuando tú eres una buena persona con esto que te digo, cerraste una superventa. Me encantó todo lo que dijiste. Quiero agregar algo que yo se lo decía mucho a mis empleados en Amazónica. Y era, va ligado a la parte de empoderar al cliente que tiene que ver con escucharlo. Y era, no todo lo que tienes que escuchar te lo van a decir. Hay una estadística que nunca sabe si es verdad o mentira que dicen que 80% de la comunicación es no verbal. Entonces yo les decía, no solo escuchen, sino miren al cliente mientras que habla con ustedes. Mírenlo. Cuando dijiste la palabra Nutella, por ejemplo, estos son ejemplos de Amazónica, ¿qué pasó en sus ojos? ¿Se abrieron? Se achicaron. Si se abrieron, pues ve por ahí. O sea, vete por ese microgesto. Si se achicó y se alejó, pues la Nutella no es lo de esta persona, que no sé quién es esta persona. No entiendo cómo hay gente que no le gusta la Nutella, ahora vamos a decir que a vos no te No gusta. me gusta. Obvio. Entonces también estar muy presente ante el lenguaje corporal, los microgestos me parecen súper, 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 súper comunicativos. La postura, la forma en que la persona se reacciona ante lo que tú hablas, también te dice mucho. Y yo creo que los buenos vendedores, que son asesores, son los que están muy conectados con el lenguaje literal, verbal y no verbal de la persona que tienen al frente. Y quieres que te agregue una vaina de ventas muy fuerte. ¿Cuál? Te la puedo poner en muchos contextos. Efecto Pepsi Coca-Cola. ¿Lo conoces? Es brutal. Contámelo. Si yo te digo que prefieres una Coca-Cola, ¿tú qué piensas en tu mente? ¿Es una Coca-Cola o nada? ¿Verdad? Perdiste la venta. El efecto Pepsi Coca-Cola es, pongamos una nevera Pepsi, una Coca-Cola, y el consumidor era Pepsi o Coca-Cola, Pepsi. O Pepsi o Coca-Cola, Coca-Cola. Él no estaba presente. Con nuestro equipo nosotros tratamos de enseñarles eso. En todo. Entonces, si tú le das, vengo por un regalo, hiciste la fase, sonreíste, no sé qué, analizaste al cliente, te gustó, vienes por un cinturón, ves el lenguaje no verbal que como que le gustó, vámonos por cinturones. Y no saques uno, inmediatamente. Clásica la persona, sí, saca el café y el negro. Inmediatamente la persona no tiene otro camino para elegir. Y eso hemos desarrollado mucho en ventas, ¿sabes? Y eso es algo que yo lo hago mucho. Es que la venta hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo a mi papá es neurocirujano. Llega a un restaurante y la primera pregunta es, ¿qué me aconseja? ¿O le ofrecen el plato más caro? ¿O le ofrecen el cinturón más caro? ¿O le ofrecen lo que tienen que rotar? ¿Sabes? Y hay que tener mucho cuidado con el vendedor porque el buen vendedor es una máquina. Es una máquina para todo. O sea, cuando tú estás conociendo a una niña o a tu pareja, uno se está vendiendo y uno tiene que de verdad saber cómo es la vaina para ver si lo concretas. Entonces, bueno, o sea, tú no le puedes decir a una niña, me puedes dar un beso porque la respuesta va a ser un no. Pero si quieres un abrazo y le dices, me das un beso, un abrazo, te va a dar el abrazo.
porque era lo que yo buscaba. Y eso es lo que nosotros los vendedores buscamos. Y ya que tocas eso, el lenguaje no verbal, oigan, si ustedes están emprendiendo, tienen una exnovia, ya son socios, cuidado con su lenguaje no verbal porque el lenguaje no verbal destruye una empresa. ¿Saben? Cuando uno está en una reunión y la socia le da a uno una idea y uno hace una cara de no me gustó, oigan, eso hiere los sentimientos. Y creo que el lenguaje no verbal a mí hay que cuidarlo mucho, pero también hay que analizarlo mucho. Y el lenguaje no verbal es el lenguaje que en verdad expresa tu cerebro, porque a veces las personas simplemente es la expresión de su cerebro. Punto. Ese es el lenguaje no verbal. Una parte muy importante de las ventas que ahorita venimos hablando de tips y básicamente cómo ser más eficaz es la postventa y lo que también llamamos pues servicio al cliente, que siento que eh, hay mucha oportunidad de mejorar el servicio al cliente en Latinoamérica, mucha. Demasiado. Y los dos nos reímos porque Demasiado. sabemos que hay una gran oportunidad ahí. Incluso hay muchas empresas que su factor diferenciador es su servicio al cliente. No el producto, no la calidad, sino tener un servicio extraordinario. Lo vemos en todas las industrias. ¿Cómo podemos continuar, digamos, como aplicando la escucha activa, la sensibilidad y todos estos factores que venimos hablando en el servicio al cliente? Mira, una de las cosas más importantes es que tú tienes que entender tú hasta dónde estás dispuesto a jugártela con tus clientes y por tus clientes. Nosotros en Lazo casi todo. Hacerte la pregunta, ¿qué es más valioso para una empresa? ¿Tener una billetera más en una bodega en donde hay 1000 billeteras, tener 1000 o 999? ¿O tener un cliente satisfecho, perderlo? Y te voy a contar una historia muy buena. Me acuerdo hace mucho tiempo que había un equipo de servicio al cliente y un departamento de servicio al cliente. El departamento era o Martín o Sara o Salomón, tres gatos, pero nosotros en Lazo siempre hablamos desde el poder de la palabra, es muy importante. Y escribe un cliente: hola, ¿cómo estás? Hablas con Tata, Pepito Pérez, no sé qué, tarra, mucho gusto, hablas con Tata, asesor de servicio al cliente, que te puedo ayudar. No, es que compré una billetera, no me acuerdo bien la historia, si era que se le había regalado a la esposa, pero era un regalo especial que le habían dado. Y no me acuerdo si era que el perro se la había mordido o es que se la habían robado. Alguna de las dos, pero el tipo estaba mal, o sea, estaba muy afectado porque era un regalo que lo sintió de corazón y nos preguntó cómo hay algo que pueda hacer o pues vengo a comprar otra, literalmente. Y me acuerdo que fue cuando nosotros dijimos, mire, esta persona está en una situación en donde se sentía el dolor, en donde efectivamente la compra llegó, aquí está en Shopify, y en donde dijimos, para Lazo, lo más importante son sus clientes. Mensaje de empoderamiento total, Juan Pablo, nombre del cliente. ¿Cuál es tu dirección? Y te vamos a mandar una billetera regalo. La billetera robada o la billetera mordida ya no es problema. Resultó que esa persona era como el tipo más duro de customer experience de una empresa inmensa. Tuve la fortuna de hablar con él porque normalmente nosotros como socios llamamos a nuestros clientes después y dijo, ustedes van a hacer literalmente un caso de éxito de servicio al cliente en estas empresas. Los llevo en el corazón y nos lleva en el corazón todos los días desde que sucedió esto hace como, no sé, 5 años. Y ahí, ¿cuál es la verdadera enseñanza? Entender que es más valioso un cliente que cualquier producto que tú puedes tener en tu compañía. Porque cuando un cliente genera una recompra y te recomienda, tu negocio va para arriba. Y eso es una de las cosas más importantes. Mira, yo me he sentado con gente de empresas muy grandes, expertos en servicio al cliente, y les hago una pregunta: ¿qué KPIs tienes tú para servicio al cliente? Silencio. El servicio al cliente hay que tener varios KPIs. Y aparte de los KPIs, que es como esa parte racional que hablábamos, la parte emocional es siempre que vayas a tomar una decisión, ponte en los zapatos del cliente y qué es lo mejor. ¿Qué es cómo podemos trabajar hacia el cliente? Yo sé que hay muchas personas que van a oír esto y van a decir, yo he oído esa voz, y es impresionante cuando cualquiera de los socios de Lazo llama porque encontramos siempre una solución. El cliente muchas veces no tiene la razón. Sin embargo, en Lazo siempre se le presenta una solución. Esa es la filosofía de nosotros, un poco más interna, no se debería estar contándola, pero así No es. la razón, pero sí la solución. Me encanta. Mira que hace poco compré un vuelo a Cali y no me di cuenta y lo compré con una escala en Medellín.
Uy, O sea, el vuelo a Cali cobra 30 minutos. Tenía una escala de 9 horas en Medellín. Y todo el vuelo, por decirte así, iba a durar 12 horas. O sea, un vuelo a Europa prácticamente. Yo caí en cuenta a los exactamente 3 minutos de haber hecho la compra. Exactamente, porque miré el momento y dije, voy a llamar ya a esta aerolínea. Mm. Y yo llamé muy tranquilo. Yo dije, no tengo ni la más mínima duda que estoy llamando 3 minutos después, que voy a comprar el otro vuelo en la misma aerolínea, pues que vos no te puedes imaginar la situación de servicio al cliente a la cual me enfrenté. Mala o buena. Pésima. Entre otras, yo con estatus, pues yo viajo mucho por el trabajo, con esa aerolínea. O sea, en teoría, yo decía, yo soy un consentido, o sea, de esta aerolínea. ¿Cómo sería si no lo fuera? ¿Volviste a comprar ahí? Y allá voy. Obviamente, voy para Cali este fin de semana y compré en la otra. Porque dije, y me tocará en algún momento olvidarme y listo. Pero ese es el valor negativo o positivo de un buen o mal servicio al cliente. Y yo creo que a veces las empresas fallan en entender, en inglés se dice el lifetime value, el valor de por vida de un cliente, que es algo que entendiste intuitivamente en esa interacción que describiste con ese personaje. Y es que ese cliente feliz, si bien de pronto en el presente va a representar una pérdida o costo porque pues le reintegraste básicamente la billetera, va a volver porque va a quedar tan feliz que él va a volver y va a volver a comprar muchas veces a través de los años y, como dijiste, va a recomendar el negocio a tal punto que otras personas aledañas a él van a comprar tus productos. O sea, es exponencial el buen servicio al cliente. El servicio al cliente humano y empático tiene un efecto exponencial en las ventas. ¿Ese cliente volvió? 1000 veces. 1000 veces. ¿Cuántas veces has recuperado la billetera que le regalaste? Poneme un número. En verdad, No, calculalo. no te puedo decir que 10 veces. Mínimo. 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 Pero ¿sabes cuál es el reto más duro? Cuando ¿Cuál? tú eres el emprendedor y te ha tocado levantarte el peso en la espalda desde la madrugada hasta la noche, tú lo entiendes. Y por eso actúas con toda tu grandeza para cuidar a ese cliente porque entiendes el tiempo y el valor en el tiempo del cliente. Enseñales a una persona que llega a tu empresa que lleva un minuto y tiene que entender eso. Y por eso son tan importantes las creencias en las empresas. Que en 10 puntos en las creencias tú empieces a incorporar en el chip de las personas la importancia de ciertas cosas, ¿sabes? Y es en donde muchas empresas fallan porque creen que el servicio al cliente es simplemente responder, no, es cuidar la experiencia del cliente. Y ahora te hago otra pregunta y es un consejo muy grande que lo da a las personas. Puede que por políticas hayas perdido el vuelo porque fue error tuyo y uno tiene que entender que las reglas están para Total. cumplirse. Pero ahora si yo te hubiera dicho, eh, confirmo, estoy hablando con Amiel Manevich, ¿verdad? Eh, mira, entendemos el reto, nos ponemos en tus zapatos, sabemos lo que son 9 horas de más de vuelo, sabemos que seguramente tienes personas esperándote, te validamos, por políticas no podemos cambiar, digamos que la situación, pero quiero que sepas que te entendemos y se tomaron ese tiempo de escucharte decirte algo un poco más nice o más lindo. ¿Hubieras vuelto por lo menos a comprar ahí o definitivamente tampoco? Todo suma. Y yo siento que en esas situaciones todo suma y me gustó como lo planteaste vos. O sea, no necesariamente hay que resolver el problema de la forma que el cliente espera. De nuevo, las políticas son las políticas, ahí estaba escrito, yo me equivoqué, es que es real, yo me equivoqué. Pero vos puedes ayudarme a una resolución. La resolución no tenía que ser ya te reintegro la plata. Si me hubieran dicho, mira, yo te doy los créditos en la aerolínea, te toca comprar otro vuelo, pero te reconozco estos créditos. Eso hubiera sido una solución. Yo no te cobro la tarifa de cambio o la penalidad de cambio. Eso hubiera sido O sea, hay una flexibilidad muy grande para el que quiere ayudarte a resolver. Y por eso es tan importante inculcar esa filosofía. Y va hacia el último tema que quería traer a la mesa hoy, que también es la contratación, que es otro gran momento donde
la sensibilidad, la escucha activa, la humanidad, entra a jugar un rol muy positivo en el proceso. Y a mí me gusta decir, y yo siempre se lo decía a los gerentes de Amazónica y ahora de las empresas en las que trabajo, es, yo no contrato por las habilidades técnicas, sino por las cualidades humanas de la persona. Porque lo técnico se enseña, lo humano no. Yo no te puedo volver a criar y decir, ahora vas a ser una persona súper generosa. Yo no tengo cómo revertir si esa no fue tu experiencia y pues no soy tu terapeuta. Pero yo sí te puedo enseñar, y voy a usar un ejemplo amazónica, a picar piña. Yo te puedo enseñar a hacer un espresso. Yo te puedo enseñar a vender. Pero yo no te puedo enseñar a ser honesto. Y desde mi punto de vista, para reconocer eso también requiere de esa sensibilidad. No sé cómo lo ves vos. 100%, 100%. Y también hay que entender muy bien qué preguntas hace uno, porque el que se vende y es buen vendedor, te vende un chicle usado y te lo comes. Entonces, cuando uno está con el equipo de selecciones en la pregunta de cuéntame tus dos valores y cuál es el que más te gusta, entonces la gente, respeto y honestidad, listo. A los 2 meses faltó el respeto y cerró 10 millones. Y la de selección dio, súper, esa es la persona. Y hay que tener mucho cuidado con las preguntas que tú haces. Por ejemplo, si tú estás buscando que una persona, saber, en Lazo creemos que la familia es lo más importante, o en Lazo creemos que hay que dar la milla extra, tú no puedes preguntar una pregunta que ya tenga la respuesta. Te doy un ejemplo. Amiel, ¿qué es lo más importante en tu vida? Mi familia. Listo. 9 de 10 Primero, personas. si te estuviera contratando, ya irías un puntico. Sí. Otra pregunta. Amiel, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu día a día? Cuéntame qué haces en un día normal. Sí, me imagino la típica respuesta, me levanto a las 7 de la mañana, hago ejercicio, o sea, te pintan un... Sí, es verdad, pero hay personas que llega el tipo, viene en moto, trae su casco, viene lloviendo, te diste cuenta que estamos en tercer piso y subió por las escaleras. Nosotros somos muy enfocados en el detalle y tú buscas, en eso creemos que la proactividad es lo más importante. Una persona que estamos en un tercer piso y no es capaz de subir 3 escaleras no puede trabajar en la empresa. Esa es la pregunta más fuerte. Dos, ¿cómo es tu día? Hay gente que dice yo me levanto temprano a hacer deporte. La persona es proactiva, así es. Y se ve que la persona hace deporte. Entonces, en la parte de selección es donde tú tienes que entender muy bien qué preguntas haces desde tus creencias y qué buscas porque tú estás más con esa persona que con tu misma familia. Y acuérdate que una manzana podría pudrir el resto, pero una manzana espectacular, casi que cuando llega una persona con esos niveles de manzana espectacular, crece el promedio, ¿sí me entiendes? Y la parte de selección en un negocio es extremadamente importante y es en donde a veces los emprendedores pues no sabemos. Yo tuve la fortuna de trabajar nuevamente en un negocio en donde estuve con una persona de recursos humanos que la adoré y me enseñó todo sin fin, estuve en 1000 entrevistas pero desarrolla ese feeling, ¿sabes? Uno también se da cuenta cuando la persona dice mentiras. Te doy un ejemplo. ¿Qué deporte haces? Me encanta el ciclismo y desde muy chiquito y soy apasionado y hago ciclismo de alto rendimiento. ¿Y cuál es el grupo de tu bicicleta? ¿Cuál es el grupo de tu bicicleta, Mil? Como precisamente no me gusta el ciclismo, no tengo ni idea de qué me acabas de preguntar. Pero así mismo cogemos al mentiroso, Claro. ¿sabes? Y la selección lo es todo. Entonces tú ya sabes que es un mentiroso. Y si te dijo mentiras en una entrevista y su valor es ser el más honesto, pues estás equivocado, ¿sabes? Yo creo que la selección es la parte en donde tú construyes tu equipo, porque uno como líder busca gente mejor que uno. Y eso viene desde selección. Hay una pregunta por ejemplo, siempre yo no he entendido y la evito. Y siempre que escucho a alguien, a un equipo mío contratando a alguien y hacen esta pregunta, digo, pero ¿qué esperas de respuesta? Y es la de, no sé ni plantearla también porque nunca la digo, pero es como que, ¿qué es lo que no haces bien? ¿Cómo es que es? O sea, ¿qué es lo que, Ah, como un aspecto de mejora tuyo. sí, como que, qué es lo que, sí, como que cuál es el aspecto tuyo que que más tienes que mejorar o algo así? Entonces, la No, típica es que soy siempre detallista, soy entonces sí. perfeccionista. Esa respuesta la No, odio. Es que soy perfeccionista, entonces no, a veces me exijo demasiado y yo no sé qué. Entonces no, yo nunca entendí la razón de ser de esa pregunta. no, no, no. Em, pero me lleva a una pregunta que, a diferencia de esa, sí tiene una razón de ser.
Y ahora sí, pues en la recta final de la conversación de hoy, y te agradezco por este espacio, por ser vulnerable con tu experiencia, entre otras una experiencia que, pues, de índole romántica, que no suele ser, digamos que, conversada en público. Agradezco tu apertura, agradezco la humanidad que has transmitido en esta conversación y en todas las que tenemos vos y yo, que dan para 55 otros podcasts. Y te cierro con una pregunta, o la pregunta típica, clásica, icónica de Copiloto, y tiene que ver con el éxito, que lo mencionamos en algún momento. Y es para vos, Salomón, ¿qué significa el éxito en este momento? Para mí, llegar al éxito, porque hay tantas respuestas como a tantas personas le preguntes, pero creo que esta le puede servir a todas las personas. Seas emprendedor, estés pasando por un problema de amor, etcétera, tienes que saber manejar la frustración sin perder el ánimo. Esa es la enseñanza más grande. Te lo voy a volver a repetir. Llegar al éxito está en la capacidad de manejar la frustración sin perder el ánimo. Poca, corta, concisa. Eso es. Gracias, Salo, por tu tiempo hoy. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo está Lazo? En Instagram, contanos cómo es. Página web, lazo.com.co, Instagram, lazocol y yo, Salomón Hakim. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que están escuchando esta conversación, por seguirnos acá en el podcast de Copiloto. Si ya no nos siguen, porque hay que seguirnos, síganos en redes. Estamos @somos Copiloto en Instagram, YouTube, Spotify, mejor dicho, donde nos busquen, nos van a encontrar. Y los invito a ver el último capítulo. Bueno, no, el último no, este es el último capítulo. El capítulo de la semana pasada de Copiloto, que fue con nada más y nada menos que Lorenzo Hernández, el hijo de Mario Hernández, que hoy en día está heredando este nivel de empresa e inyectándole su propio ADN, y nos cuenta cómo es ese proceso, una situación de negocios de familia que muchos, o con la que muchos nos podemos identificar. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Copiloto.